A lo largo del curso hemos mencionado que en el algoritmo de entrenamiento de la red neuronal se ajustan una serie de parámetros, es decir, los pesos sinápticos que hacen la multiplicación entre las entradas y la función de activación. Adicionalmente, existen los hiperparámetros, que se refieren a las características con las que estamos configurando la arquitectura de la red neuronal. A ciencia cierta no existe un método preciso que nos indique cómo tenemos que ir ajustando cada uno de estos hiperparámetros. Pero a través de la experiencia hemos encontrado que seguir cierta lógica nos permite encontrar soluciones que tienen un desempeño aceptable. Así que comencemos. Los primeros hiperparámetros que vamos a mencionar en esta oportunidad son el número de capas y el número de neuronas por cada capa. Tenemos que recordar que aumentar la cantidad de capas es aumentar necesariamente la complejidad, el tiempo de procesamiento para el entrenamiento, pero asimismo nos permite dar la posibilidad de que la red aprenda comportamientos muy complejos. Eso se evidencia en esta gráfica. Una capa no es suficiente para reconocer estos segmentos de muestras que tenemos ahí. Con 2 ya realizamos algún tipo de segmentación. Con 3 ya logramos separar muy bien los clústeres. La recomendación, dependiendo de la cantidad de parámetros, es siempre empezar a trabajar con una pequeña arquitectura e ir incrementando paulatinamente la cantidad de capas. Esto tiene que estar acompañado con la cantidad de neuronas por cada capa. Una fórmula que podemos mencionar es que la cantidad de neuronas de la primera capa tiene que ser el número más cercano a la potencia de 2, por supuesto por encima de la cantidad de entradas. Es decir, si tenemos 30 entradas, lo multiplicamos por 2, esto será 60, tenemos que buscar la potencia de 2 más cercana, que para este ejemplo sería 64. Configuramos la capa inicial con 64 neuronas. Si vamos a adicionar más capas, la idea es que vayamos disminuyendo en potencia de 2 la cantidad de neuronas de la siguiente capa. Es decir, que la segunda capa podría tener aproximadamente 32 neuronas. Los siguientes hiperparámetros de los cuales vamos a discutir son la cantidad de épocas y la inicialización. Como lo vemos en esta gráfica, a medida que se realizan más iteraciones de entrenamiento en la red, la función de pérdidas va disminuyendo tanto en el set de pruebas como en el set de entrenamiento. Pero llega un punto en el cual ambas gráficas empiezan a diverger. Esto es un indicador de sobreajuste. Y de hecho, otro tipo de regularización consiste simplemente en identificar a partir de cuándo ya no es útil realizar más iteraciones en la red y ajustar nuestro modelo hasta esta cantidad de épocas. Como lo hemos discutido en lecciones anteriores, la inicialización es fundamental. A veces inicializar en 0 no es la mejor práctica. Con la inicialización por defecto, que es GLOROT uniforme, la mayoría de las redes neuronales funcionan muy bien. Podemos probar variaciones como el GLOROT normal o incluso la inicialización de él. El siguiente parámetro del cual vamos a hablar es la tasa de aprendizaje. Esto lo vimos un poco más en detalle cuando trabajamos con los optimizadores. De hecho, el optimizador de Adam incluso nos libera un poco de la carga de especificar puntualmente la tasa de aprendizaje que vamos a utilizar para entrenar nuestra red neuronal. Como lo vimos en esa clase, el aprendizaje va a depender mucho de estos saltos. El siguiente hiperparámetro es el tamaño del batch o el lote de información que vamos a suministrar en cada una de las iteraciones con las cuales estamos entrenando el modelo. Recuerda que nosotros tenemos
todo un set de muestras disponible con las que vamos a entrenar el modelo y no necesariamente vamos a pasarlas simultáneamente todas. Para esto existe el tamaño de batch. Dependiendo del tamaño de la red, de la cantidad de neuronas y del desempeño del equipo en el cual estemos entrenando el modelo, nosotros podemos aumentar o disminuir este tamaño de batch otra vez en función de una potencia de 2. Recuerda que si vamos a pasar una mayor cantidad del tamaño de batch, puede que incluso el entrenamiento resulte un poco más rápido, pero pierda un poco de precisión. La recomendación ahora en cuanto a las funciones de activación y funciones de pérdidas van a estar muy ligados con el tipo de problema, bien sea una clasificación o bien sea una regresión. Como lo estamos viendo en esta tabla, cuando es una regresión, y por supuesto el tipo de variable de salida es numérica, se recomienda que la función de activación en la capa de salida sea lineal. En las capas intermedias funciona muy bien utilizar ReLU u otras similares, pero en la capa final se recomienda que sea de tipo lineal. Y la función de pérdidas, ya hemos visto varias, pero usualmente el error medio cuadrático funciona muy bien. Cuando es un problema de clasificación binario, a la salida la función de activación recomendada es la sigmoidal o logística y la función de pérdidas es el binary cross entropy. Cuando es una clasificación de una única etiqueta pero de muchas clases, se recomienda utilizar softmax y como función de pérdidas cross entropy. Por último, cuando ya tenemos un problema de clasificación de múltiples etiquetas y múltiples clases, se recomienda utilizar en la capa de salida la función sigmoidal y utilizar el binary cross entropy. Por supuesto, la combinación de todos estos hiperparámetros no siguen alguna receta que podamos utilizar para explotar lo mejor de las redes. Existen ciertos métodos en Python que nos permiten evaluar las múltiples combinaciones de los hiperparámetros con el fin de encontrar la arquitectura que nos va a proveer el mejor desempeño. Algunas de ellas son HyperOpt, HyperAsCopt o Talos. Estas librerías están muy enfocadas en Keras en explorar ese espacio de combinaciones de los diferentes hiperparámetros para tratar de encontrar cuál es el valor óptimo para cada uno de ellos de acuerdo a los datos con los cuales estamos entrenando la red neuronal. Adicionalmente, te puedo mostrar Scikit-Optimize, que también realiza un tipo de búsqueda de grilla evaluando las combinaciones de hiperparámetros hasta encontrar un punto óptimo. Ya que tienes en mente todos estos conceptos y todos estos pequeños tips con los que podemos mejorar el desempeño de las redes, vamos a llevarlo al siguiente nivel y lo vamos a implementar en nuestro proyecto. Allí te espero.